Sean todos muy bienvenidos el día de hoy a este primer taller de comprensión lectora que organiza nuestra institución CEPRUNZA. Sabemos perfectamente que CEPRUNZA es una institución que ahora está lógicamente organizando muchos talleres, de los cuales los únicos beneficiados van a ser todos ustedes, los que se han inscrito a la fase de proceso CEPRUNZA Quintos. Les doy la cordial bienvenida, soy la docente Nilda Marta Pasarruelas. Pues bien, voy a tener el gran placer y gusto de trabajar el día de hoy con ustedes, lo que corresponde al taller de comprensión lectora. Para ello, permítanme, por favor, compartir mi material educativo y también voy a necesitar que ustedes me colaboren en el sentido de que ustedes, antes de ingresar a sala, han completado una prueba diagnóstica, ¿cierto? A ver, levanten esas bonitas manos. ¿Quiénes son los que han completado? Excelente, muchísimas gracias, muchas gracias. Los estoy capturando. ¿Quiénes son los que me han completado? En realidad, los 130 que están presentes, por favor, tengan la gentileza y la bondad de completar este diagnóstico, ya que para mí es muy importante y para nuestra institución es importante identificar en qué nivel están ingresando a lo que corresponde comprensión de lectura, ¿de acuerdo? Durante el proceso que ustedes se han inscrito, les han mandado un enlace que es una prueba diagnóstica. Igualmente, cuando terminemos nuestra actividad académica el día de hoy, pues ustedes van a tener otro enlace que se les va a enviar para que completen inmediatamente este cuestionario. ¿De acuerdo, chicos y chicas? Muy bien. Tal como había mencionado, pues entonces voy a dar principio a mi sesión de aprendizaje que corresponde a razonamiento verbal CEPRUNZA siglo V 2026. Como siempre, toda sesión inicia pues por una frase reflexiva. Particularmente soy de las docentes que siempre envío un mensaje reflexivo de formación integral para los postulantes. En esta ocasión me he permitido reflexionar con el mensaje siguiente: el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. ¿Qué significa? Cuando uno desea tener éxito, en realidad no vas a medir por cuánto lograste o por cuánto alcanzaste, sino cuánto te costó para lograr esa meta, ese objetivo denominado, calificado éxito. Somos conocedores de que los logros o las metas pueden ser a mediano, corto y largo alcance. En este caso, yo te felicito porque tú has optado por la Universidad Nacional de San Agustín y ya tienes una meta. Pero para que tengas éxito, definitivamente lo primero que tienes que hacer es comprometerte con tu compromiso, ¿no? Ya te comprometiste con inscribirte. Ahora tienes que ser fiel a ese compromiso, ya que ingresar a la universidad no es nada fácil, aun cuando sabemos que es la única universidad nacional. Entonces, aquí hay que diferenciar ese hecho, ¿no? De que cuando uno desea lograr el éxito, tiene que comprometerse fielmente a sus propósitos. Y también estoy hablando de comprensión lectora, porque estoy haciendo una interpretación connotativa. ¿Qué significa? Por el contexto. El éxito no es añadidura. El éxito no es, en este caso, dadivosidad de los padres, sino es producto de tu esfuerzo. Si tú apruebas cada asignatura de tu colegio, evidentemente es porque te has esforzado, ¿no? Te has esforzado por obtener una nota calificada para que puedas aprobar todas las asignaturas o para que puedas tener un puesto en el ranking de tu colegio. Entonces el éxito se llama eso. Es parte de la vida. Sí, van a haber obstáculos, claro que sí, van a haber obstáculos, pero tú tienes que saberlos saltar, tienes que saber lidiar con esos obstáculos. Dentro de estos obstáculos pueden ser de salud, pueden ser emocionales, bueno, tantos económicos, etcétera, ¿no? Los cuales tú tienes que saber enfrentar porque la vida es esa. La vida es un conjunto de lidiamientos para lograr una meta. Bien, entonces ya hemos realizado nuestra reflexión y ahora te voy a dar las grandes pautas de la comprensión de lectura. Cuando hablamos de comprensión de lectura, específicamente vamos a mencionar primeramente el concepto de la Real Academia del Diccionario, ¿no? ¿Qué nos dice que es leer? Leer es pasar la vista por lo escrito. Y mi pregunta es, mi hermanito o mi hijito pequeñito de 2 años, cuando coge un libro, ¿qué es lo que hace? ¿No? Suponiendo que cogió este librito que dice lenguaje, ¿no? Coge este libro que dice lenguaje y efectivamente comienza a transcribir, comienza a leer, comienza a rehojear.
¿Qué está haciendo? Si el diccionario dice que es pasar la vista por lo escrito, ¿está leyendo? Claro que está leyendo. Vamos, chicos y chicas, a ver, me conversan, por favor, me interactuamos. ¿Está leyendo o no está leyendo este pequeño? Excelente, muy bien, gracias, gracias chicos, gracias. Yo los estoy viendo acá por medio del chat quienes están participando. Es importante la interacción. Excelente, sí. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cuál es la diferencia entre este concepto de leer y comprender? Definitivamente cuando tú te sometes a una evaluación de comprensión de lectura, te sometes a una comprensión. Y cuando uno desea comprender un texto, tiene que tener una capacidad volitiva de entendimiento. Ahí está el gran secreto del cual te mencionaba. Cuando tú quieres leer algo, tienes que tener voluntad, tienes que tener predisposición para comprender dicho texto. No se trata de leer por leer. Aquí influye mucho esa metacognición en la que uno se involucra con la comprensión de este texto. Entender no es nada fácil, comprender peor, pero leer sí es fácil, porque leer solamente es decodificar las grafías, ¿sí? Y si se trata de leer, tú has leído muchas cosas y has entendido y has comprendido, pero también has leído muchas cosas y no has entendido. Te debe haber sucedido. Cuando tus papitos, que muy generosamente te dicen, ve a estudiar porque estás postulando, tú vas, estudias, estás leyendo, y pasa una hora y haces una evaluación. Dices, ¿cuánto he entendido o comprendido de lo leído? Tu respuesta puedes tener dos respuestas. Uno, dices, he entendido todo. Está hablando sobre, o tu segunda respuesta es, no he entendido nada. Ahí está el secreto. Cuando uno tiene voluntad para leer, comprende todo. Pero cuando uno lee por compromiso, no entiende o lee parcial o comprende parcialmente el texto. Entonces, ¿de qué depende tu buena comprensión? Tu buena comprensión depende de una interpretación, una comprensión y una valoración apropiada de un texto. Si tú practicas ello, pues evidentemente vas a comprender todo lo que te pongan como lectura. Pero si tú lees por compromiso, yo te aseguro que no lo vas a lograr. Entonces, ahí va la regla de oro. Lee con voluntad, lee con predisposición. De ser así, todo va a ir genial. Cuando yo te diga regla de oro, es que yo te estoy dándote los grandes secretos de una comprensión de lectura. Cabe mencionar que en los procesos de CEPRUNZA, ya tengo más de 15 años de experiencia en docencia en razonamiento verbal. Entonces, esta experiencia me ha permitido analizar muy profundamente los contenidos textuales. Lo que yo te voy a decir el día de hoy es producto de mi experiencia, tanto académica como también experiencia docente. Mi primer trabajo de investigación docente fue exclusivamente sobre los hábitos y dificultades de comprensión de lectura, que fue mi licenciatura. Mi segundo título de maestría fue exclusivamente cómo superar estas dificultades de comprensión lectora. Y mi tercer grado de doctorado corresponde justamente a las estrategias técnicas de comprensión de lectura. Entonces, cuando yo te decía que tengo algunos trucos y algunas reglas de oro para que tú puedas lograr tu éxito en tu ingreso a la UNSA, por ello te mencionaba que tienes que tener mucho oído cuando te digo regla de oro, porque aquí yo te voy a dar mi experiencia profesional y mi experiencia de investigación, ¿ya? Entonces, en este sentido, queridos participantes, por favor, voy a agradecer muchísimo vuestra participación, esa interacción, para yo también dar por entendido que se entendió o no se entendió lo que yo estoy mencionando. ¿De acuerdo, chicos y chicas? Pues bien, queridos papitos, los que están en sala, les agradezco la confianza. A nuestra institución CEPRUNZA tengan la firme convicción de que están en buenas manos sus hijitos, sus hijitas, y que definitivamente ellos reconocen el gran esfuerzo que ustedes como padres de familia realizan al inscribirlos a estos procesos, porque ingresar a la UNSA no es imposible,
pero sí es un poco complicado. ¿Por qué? Por la cantidad de postulantes que se encuentran. Lo único que puedo exhortar y solicitar a los papitos y familiares que ayudan o colaboran con sus hijos o familiares postulantes es que también los apoyan emocionalmente, porque ellos están bajo estrés, ¿no? Especialmente cuando se acerca el examen, entran en una emoción tan crítica que cuando van al examen incluso no saben cuánto es 1 más 1. ¿Por qué? Por la tensión emocional. Y ahí encajan muchísimo los familiares porque les brindamos ese apoyo emocional para que ellos tengan confianza. Ténganles confianza, bríndenles las facilidades que ellos requieran. No los dejen solos, nunca los dejen solos. Apóyenlos en todos los sentidos. Ya los han apoyado económicamente, pero también es importante el apoyo emocional. Y justamente CEPRUNZA tiene un departamento extraordinario de psicología que está completamente predispuesto y a disposición de todos ustedes para poder superar esos estrés, esas angustias que nuestros estudiantes o nuestros postulantes se someten. Pues ahora sí, vamos a trabajar con lo que corresponde a comprensión lectora. En el proceso de desarrollo, yo te voy a ir dando estas reglas que te van a permitir superar. Solo te voy a agradecer que lo anotes y que participes muchísimo. Bien, damos inicio entonces al taller de comprensión lectora a cargo de la docente Nilda Marta Apaza Ruelas. Bien, la práctica número 1, se les ha facilitado la prueba de entrada, por favor complétenla todos, les voy a agradecer muchísimo. Implica básicamente del texto número 1. Ahora vamos a trabajar en este primer texto 3 momentos según Solé y según Pearson. Estos autores son investigadores, obviamente, mucho más expertos, duchos en comprensión de lectura. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Pearson? Pearson nos habla de un antes de la lectura, de un durante la lectura y después de la lectura. ¿Qué significa? Si yo te muestro este libro que dice específicamente, a ver, no sé si se ve, ya, dice lenguaje, ¿cierto? Sí, dice lenguaje, ¿ya? Se ve más o menos, ¿no? Lenguaje. Antes de la lectura, por favor, en el chat, indícame, si dice mi librito lenguaje, ¿qué contendrá este librito? Vamos, ¿qué contendrá este librito? Dice lenguaje. Vamos, yo te estoy mirando en el chat. Te estoy mirando en el chat. Excelente, todo lo correspondiente a la gramática del lenguaje. ¿Qué más contendrá? Excelente, definición, características, definición, contendrán los tipos, las teorías, la información, los principios. Wow, ya, suficiente. Bien, suficiente, efectivamente, ¿no? Ahora, ese es antes de la lectura. ¿Qué estoy haciendo? Estoy hipotetizando qué contendrá mi librito, ¿sí? Ahora, durante la lectura, yo voy a proceder a abrir mi libro y voy a comenzar a leer. Hipotetizar significa comprobar lo que yo he conjeturado antes de la lectura. Después de la lectura, ya terminé de leer mi libro, ahora voy a hacer mi resumen. Aquí, en estos 3 momentos, tenemos las estrategias técnicas de una comprensión lectora. Antes de la lectura, es importante que tú sepas seleccionar el texto. Por ejemplo, nosotros generalmente en CEPRUNZA te proporcionamos un título. Si te fijas, mi título, aquí menciona título, La otra cara de Machu Picchu, ¿cierto? Eso te menciona. Si te dice La otra cara de Machu Picchu, Miss, en todo caso usted me está queriendo decir, en este caso, a ver, vamos a ver, si te fijas acá, dice La otra cara de Machu Picchu, ¿cierto? Correcto, profesora. ¿Qué hipotetizamos? ¿Qué contendrá mi texto? Si dice La otra cara de Machu Picchu, vamos, hipotetizamos antes de la lectura. ¿Qué contendrá? La otra cara de Machu Picchu. ¿De quién voy a hablar? ¿De? ¿Cómo se cree Machu Picchu? Cusco. Excelente, muy bien. Excelente, voy a hablar de Machu Picchu. Pero si te dice la otra cara, porque sabemos que Machu Picchu es una belleza, es una de las maravillas del mundo, ¿cierto? Entonces, si te dice la otra cara, ¿cuál será la otra cara? Porque la cara 1 es obviamente la belleza ornamental, la belleza que ofrece Machu Picchu. ¿Y cuál será la otra cara? Quizás lo que no vemos. Creo que no conocemos. Algunas partes quizás en contra de
Muy bien, chicos, muy bien. Por favor, levantamos la manito para vuestra participación y tener más orden, ¿ya? Entonces, como les decía, excelente. Muy bien. Yeshua. Primero fue Yeshua. Bueno, sería algo como que lo que no vemos del Machu Picchu, ¿no? Quizás la organización previa o todo eso que requiere ser una atracción turística. Excelente. Efectivamente, aquí estamos hablando lo que no se observa de Machu Picchu, porque lo que más se observa es lógicamente la belleza. A ver, ¿qué nos dice Lucianita? Algún dato que quizás no lo tomemos en cuenta, un dato que no conozcamos. Ahí está, muy bien, datos que nosotros desconocemos en relación a la información de Machu Picchu. Elena. Podría A ver, ser Elenita. de lo que no se habla tanto, o sea, datos no conocidos a lo mejor, podrían ser cosas positivas como negativas que no, de las cuales no se habla. Excelente. Cuando hablamos de las cosas negativas, estamos hablando que justamente Machu Picchu no solamente es una belleza ornamental y belleza de información histórica, sino que tiene también ciertos problemitas que nosotros no lo observamos, pero que aquí en nuestro texto nos van a dar a conocer. Finalmente, Damaris y Ángel, Damaris, perdón, ¿qué nos dice? Podría ser la historia de Machu Picchu, ya que todos conocemos que es un gran lugar turístico, pero los turistas a veces no saben cuál ha sido su historia, su trascendencia. Excelente. ¿Y Ángel? Vamos, Ángel. ¿Se podría decir que puede tener un origen diferente a lo que conocemos? Muy bien. Efectivamente, cuando ustedes me hablan del origen, vamos a hablar lo que respecta a ver, vamos a subrayar acá. A ver, creo que no me está. Ya, no hay ningún problema. Vamos a proceder con la lectura, ¿de acuerdo? Procedemos con la lectura. Y nuestra lectura, a ver, iniciamos. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? Cancelar. Si le pongo siguiente me va. Ya está. Ya. Como no me está aceptándome en este caso. Ya, se nota un poquito más pequeño por lo que voy a trabajar con el PowerPoint. Porque necesito subrayar. Pero presento toda la pantalla. Espero que ustedes me observen. Voy a abrir un poquito más, si se observa. Sí se observa, ¿sí? Entonces, antes de la lectura ya hemos conjeturado. Ahora vamos durante la lectura. Durante la lectura, los grandes secretos son: 1, subrayar apropiada y pertinentemente párrafo. Recordemos que un texto comprende varios párrafos y cada párrafo va a tener una idea o subtema, ¿sí? La unión de estos subtemas de cada párrafo nos van a dar como conclusión la idea central o la idea principal, que de hecho en un examen de admisión o cualquier tipo de evaluación de comprensión de lectura te van a evaluar de qué trata básicamente el texto, o te van a decir cuál es la idea principal del texto, o del autor, el propósito del autor es, o del texto se colige, del texto se infiere, del texto se deduce. Eso te van a pedir. Son preguntas inevitables, son preguntas que sí o sí van a estar en nuestro examen. Tal vez en diferente forma de enunciado, pero van a estar. ¿De qué van a estar? Van a estar. Entonces nosotros tenemos que identificar aquí párrafo a párrafo, idea a idea. Comenzamos. Dice: para los peruanos, Machu Picchu es sinónimo de orgullo. Es la primera cara. Para el mundo, la de admiración, pero para quienes estamos comprometidos con desarrollar el turismo, Machu Picchu es una gran preocupación. Nuestro atractivo estrella se ha vuelto un cuello de botella, poniendo en jaque la sostenibilidad y el crecimiento del sector. Procedo con el subrayado. ¿Cuál es el secreto del subrayado? Solamente debes subrayar aquellas palabras o aquellas frases que te permitan recordar lo más importante de este texto. Regla de oro, anótalo. Si te fijas en la secuencialidad de todos los textos que hacemos en CEPRUNSA y en los procesos de admisión, el primer párrafo ya tiene el asunto o el tema. Pero cuando el autor es exquisito y ya sabe que el lector conoce esta regla por secuencialidad, ese exquisito lo coloca en el medio. Solamente hasta el medio, porque no puede colocar el asunto al final, ¿sí? Generalmente lo coloca al inicio, porque es cuando tú vas a comenzar a hablar, ¿no? Luego lo camufla con una introducción y lo puede colocar en el medio. Entonces, fíjate esa regla de oro. Tu tema o tu asunto usualmente va a estar en el principio.
¿ya? Y procedemos al subrayado. ¿De qué estamos hablando, señoritas y jóvenes? ¿De qué trata el primer párrafo? Díganme en una sola palabra en el chat. Machu Picchu. Excelente, sobre Machu Picchu. Entonces, ¿qué debo de subrayar aquí yo? Debo de subrayar lo que corresponde Machu Picchu, ¿cierto? ¿Qué más nos dice esta primera información de este párrafo? Nos habla que Machu Picchu en realidad es el orgullo del mundo. Esa es la primera cara, tal como habíamos referido. Cabe mencionar que en este primer párrafo, cuando nos habla de la primera cara, también nos habla de que Machu Picchu genera una gran preocupación. Cualquiera dirá, pero Machu Picchu es una belleza, ¿no? Pero ¿cuál es la segunda cara? Acuérdate tu título. La otra cara de Machu Picchu. La otra cara es que genera una preocupación. ¿Y por qué genera una preocupación? Lo voy a subrayar en otro color porque este se ha vuelto en un cuello de botella. Ah, y semánticamente, ¿qué es para ti cuello de botella? ¿Qué es cuello de botella? Miss, es la estrechez, Miss, es la estrechez de la botella. Está mi vino, ¿no? Es la estrechez, acá cuello de botella, ¿ya? Puede ser, en este caso, semánticamente, ¿no? Una interpretación. Pero de acuerdo al texto... Fragilidad. Cuello de botella, de acuerdo al texto, dice nuestro... Un limitante, un problema. Excelente. Levante manito. Se ha convertido en un verdadero problema. Y el cuello de botella, ¿por qué se caracteriza semánticamente? Por la estrechez, ¿cierto? Esa estrechez que tiene toda botella, ¿cierto? Ah, Miss, entonces, ¿acá me está hablando de la botella? No, pues, porque te estoy hablando de una interpretación connotativa y denotativa. Y acá te pide una interpretación connotativa, ¿no? Dice, poniendo en jaque su sostenibilidad y el crecimiento del sector. Entonces, cuando te habla de jaque y sostenibilidad del sector, ¿a qué se refiere? Lo que tú me dijiste inicialmente. Es un problema. Aquí hay algo que no se dice sobre Machu Picchu, pero que se vivencia en el proceso de su pernoctancia o de visita hacia Machu Picchu. ¿De acuerdo? Vamos con el parágrafo 2. Fíjate que lo estoy haciendo pausadamente, porque luego el texto 2 y el texto 3 tú lo vas a hacer solo, ¿ya? Dice, no es exageración. El acceso vía Aguascalientes hace tiempo dejó de ser pintoresco para convertirse en caótico. Las colas para ingresar son tremendas, hasta 6,000 personas cuando la capacidad bordea la mitad. El bus para subir y bajar serpenteando el barranco, un riesgo, sí está bien, el bus para subir y bajar serpenteando el barranco, un riesgo constante. En consecuencia, lo que debería ser una maravillosa experiencia se afecta negativamente. Entonces aquí estamos viendo el otro lado de Machu Picchu. ¿Por qué? Porque los visitantes que van hacia Machu Picchu son conscientes o han vivenciado que hay mucha gente, hay concurrencia de mucho turismo y por ende se convierte en unas colas enormes, largas. Son más de 6,000 personas que concurren a Machu Picchu por ser la maravilla del mundo. También aquí se habla sobre ese riesgo que todos los buses suben y son un sinfín de vaivenes que se están poniendo en riesgo. Notarás que esa es la segunda cara de Machu Picchu, no todo es belleza, ¿no? Entonces procedemos a la lectura, a nuestro subrayado. Aquí nos podemos subrayar que nos indica que las colas son tremendas y las colas son tremendas, subrayamos ello, ¿ya? ¿Por qué, Miss? Porque eso genera riesgo. ¿Qué más? Nos dice, en consecuencia, lo que debería ser algo satisfactorio, algo bonito, turístico, de ir hacia Machu Picchu, se convierte en algo peligroso, insatisfactorio, porque formar las grandes colas, ir en diferentes carros, te genera, en este caso, estrés o ansiedad. Vamos con el parágrafo número 3. Esto tiene graves implicancias. 85% del turismo receptivo tiene como destino Machu Picchu. ¿Qué sentido tiene multiplicar la cantidad de turistas por año si nuestro mayor atractivo no se da abasto? ¿Qué satisfacción o insatisfacción estamos generando?
Entre la frustración de quienes no lograron ingresar y el malestar de quienes padecieron incomodidades y horas de espera, sin mencionar las mafias en la sobredemanda para falsificar entradas, lucrando con nuestro patrimonio y empeorando su saturación. Entonces, como podemos observar, en este parágrafo número 3 nos está haciendo referencia de la insatisfacción o el malestar que genera la bastante concurrencia de los turistas hacia Machu Picchu, ¿no? Bonitos fuera, que vayan pocos, pero no. Como es a nivel mundial una maravilla, pues hay muchos visitantes y eso se convierte en algo nada agradable, sino desagradable porque lógicamente buscar lugar donde hospedarse, estar sometido, como indica el texto, estar sometido a esas mafias, ¿no? Porque como no alcancé boleto para Machu Picchu, pues los revendedores ahí ya están vendiendo a mayor precio y etcétera, ¿no? Estoy conjeturando. ¿Qué puedo subrayar? Hay una manito levantada. José Miguel, por favor, dime. José Miguel. ¿Te escucho? Se te va la manito, ya, ok, no te preocupes. Entonces, nos dice que efectivamente en este párrafo número 3, entre la frustración de quienes no lograron ingresar y el malestar de quienes padecieron incomodidades y horas de espera, ¿sí? A esto es lo que puedo subrayar de este parágrafo número 3 porque me habla justamente sobre esa insatisfacción, ¿sí? ¿Qué más podemos subrayar? A las famosas mafias a las cuales nosotros nos sometemos por querer lograr nuestro propósito de llegar a Machu Picchu. Vamos con el parágrafo siguiente. Al remedio, por supuesto, existe un plan consensuado en poder de las autoridades desde hace años. Comprende desarrollar circuitos, instalar elevadores y telecabinas, ampliar las zonas visitables, descongestionando y preservando el vestigio arqueológico. Tras marchas y contramarchas, se dejó de lado. Hoy el MINCETUR está impulsándolo, pero necesita el decidido apoyo de los gobiernos central, regional y local. Como peruanos, alcemos la voz. Hagamos saber que Machu Picchu no puede esperar. Entonces, como podemos observar, este último parágrafo nos está dando una conclusión de todo lo que acontece como segunda cara de Machu Picchu. ¿Qué podemos, señoritas y jóvenes, subrayar? ¿Qué podemos subrayar aquí? Remedio, descongestionando y impulsando y preservando el vestigio arqueológico. Alcemos la voz. Excelente, ¿no? Entonces son palabritas que le van a permitir a su compañerita recordar este contenido, ¿sí? Yo particularmente voy a subrayar algo que me permite a mí en este caso recordar la conclusión. Me dice, tras marchas y contramarchas, se dejó de lado, ¿sí? Hoy el MINCETUR está impulsándolo, pero necesita el decidido apoyo de quienes, del gobierno central, regional y local, ¿no? Aquí se está dándose a conocer en este último párrafo cuál es la protesta del autor por este malestar que genera Machu Picchu. Cuando Machu Picchu debía ser una belleza, una alegría de visitarlo, se convierte en verdaderamente algo estresante, ¿no? Nuestro título nos hace referencia al título, La otra cara de Machu Picchu. Tal como decía nuestra recomendación, Solé y Pearson nos hablan de un antes, un durante y un después. Antes de la lectura, hipotetizamos el contenido del texto, ¿de acuerdo? Durante la lectura, nos hemos sometido a estar subrayando y a estar realizando el parafraseo y el sumillado. ¿Cuál es la diferencia entre un parafraseo y sumillado? Recuerda que el parafraseo, cuando nosotros realizamos, lo estamos realizando como una interpretación con nuestras propias palabras. Y al hablar del sumillado, podemos escribir esta a la derecha o a la izquierda para recordar lo que dice el texto. Entonces aquí es importante que tú practiques esta estrategia de Pearson y Solé, el antes, el durante y el después, cuando el texto tiene un título. Cabe mencionar que en los exámenes de admisión no te van a dar el título. Generalmente adolece el título. Entonces por ahí tú tienes que ir pensando en que cada párrafo debes ir leyendo pausadamente, pero comprensivamente. Aquí no se trata, señoritas y jóvenes, de leer a velocidad. No se trata de leer, como ustedes dicen, alocadamente, sino leer
comprendiendo, deleitando el texto, degustando el texto, analizando el texto. ¿Para qué? Para que sea más fácil responder a las preguntas. Entonces, por última vez, este texto es del autor Juan Stoessel del 20 de agosto del 2018. ¿De qué lugar? De Perú 21 del 19 de agosto del 2018. Es un texto y ahí tengo también el enlace para que puedan ingresar a este textito. Bien, entonces ahora sí, señoritas y jóvenes, vamos a proceder con nuestras lecturas, ¿sí? Con nuestra lectura, y en esta oportunidad vamos a trabajar con las preguntas, ¿ya? Ya te dije, son preguntas clásicas. Aquí vamos a trabajar también un quizzes, en el que yo te voy a dar tiempo para que tú puedas practicar. Pregunta número 1. Otra regla de oro, otro secreto. Si quieres ingresar sí o sí a la UNSA, identifica el tipo de pregunta. Si tú identificas el tipo de pregunta, vas a saber cuál va a ser tu respuesta. Hay que mencionar que si es una pregunta literal, tu respuesta debe ser literal. Si es una pregunta inferencial, tu respuesta va a ser inferencial, producto de tu interpretación y comprensión. Si es una pregunta de nivel crítico, tu respuesta va a ser una hipótesis o una conjetura a futuro. Miss, ¿a qué se refiere? Cuando yo digo pregunta literal, quiere decir que la preguntita está enlazada directamente al texto y está en el texto la respuesta. Ahí es donde te hablaba de una connotación y de una denotación. Cuando se habla de una connotación, estoy haciendo una interpretación por contexto. Y cuando se habla de una denotación, te estoy pidiendo la definición de acuerdo al diccionario de dicha palabra, ¿no? Pues bien, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes títulos resume mejor la idea principal del texto? Si se habla de título, acuérdate que hemos hablado en esta primera semanita la diferencia entre título, ¿sí? Título, tema e idea central. El título se caracteriza porque es una precisión, una especificidad del contenido del texto, ¿sí? Ahora, si hablamos de un tema, este es genérico. Por ello, cuando te mencionaba de qué trata básicamente el texto, ¿qué me respondiste? Me respondiste Machu Picchu, ¿cierto? Y cuando te dije, ¿qué se dice acerca de Machu Picchu? Te estoy preguntando por idea principal, ¿sí? Ahora, bien, tú debes decidir. Nos dice, ¿cuál de los siguientes títulos resume mejor la idea principal del texto? Opción A, Machu Picchu, del orgullo a la preocupación. ¿Qué dicen? ¿Puede ser o no puede ser? ¿Puede ser o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Me dicen que puede ser. No, me dicen que no puede ser. No puede ser. ¿Por qué, profesora? Porque si hablamos de Machu Picchu, no estamos hablando solamente de la preocupación. Recuerda que el texto nos habló también de que puede ser, Machu Picchu se caracteriza porque es un orgullo. Nos sentimos muy orgullosos de este monumento, en este caso, de este lugar arqueológico que brilla el Perú, ¿cierto? Alternativa B, la crisis de sostenibilidad de acceso en Machu Picchu. ¿Puede ser o no? Entonces ya dijimos que la primera no es, ¿cierto? No, la Puede segunda. ser, ¿no? A ver, vamos a ver. Puede ser, me dicen, ¿no? La B, mi. Ahí está, muy bien. Muy bien. El riesgo, muy bien. Efectivamente, tu respuesta correcta es la B. Miss, ¿por qué? Si te das cuenta, el título es una pregunta de nivel inferencial, ¿sí? Inferencial. Por lo tanto, aquí no estás extrayendo nada literalmente del texto. Al decirte la crisis de sostenibilidad y acceso en Machu Picchu. ¿Por qué crisis? Porque recuerda que el texto, el autor nos hablaba sobre que es bonito Machu Picchu, pero es muy complicado llegar porque hay colas enormes, hay riesgo, ahí están los timadores o los de la mafia, ¿no? Entonces, ese es un problema que está generando la otra cara de Machu Picchu. La C, no puede ser, profesora, porque dice el riesgo turístico en el Perú, porque es una pregunta, es una opción, un distractor muy amplio. ¿Por qué muy amplio? Riesgo turístico en Perú. Solamente hemos hablado de Machu Picchu. Entonces, ¿por qué tendríamos que decir turístico del Perú? Entonces, por lo tanto, no podría ser tampoco la alternativa C. El plan para salvar Machu Picchu.
Si bien es cierto, en el último parágrafo el autor nos mencionaba que marchas tras contramarchas, debe haber un consenso, debe haber una planificación, organización para que salvemos Machu Picchu de este problema que está generando, es una respuesta literal, es la solución, por lo tanto, tampoco podría ser la D. La E, el turismo en Machu Picchu. La alternativa es muy general. El turismo te da como una pregunta temática, una respuesta temática muy amplia. Por lo tanto, tampoco estaría precisando. Hay que mencionar que a ti te dice el siguiente título resume mejor. ¿Y qué te dije del título? Es una especificidad, es algo específico, es algo de lo que trata el texto. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. Se infiere del texto que cuello de botella implica. ¿Te acuerdas que hemos leído esta partecita, cuello de botella? Y yo te mostraba, excelente, muy bien. Vamos a ver si es correcto, que me dices que la respuesta correcta es la A. Es una limitación que obstaculiza el flujo de turistas y su experiencia. Efectivamente, tu respuesta es correcta. ¿Por qué, profesora, es correcta? Porque desde el ámbito connotativo, de acuerdo al contexto, es un problema. Es un obstáculo, es una limitación que los turistas padecen cuando visitan Machu Picchu. Eso dijo en conclusión el texto. Pero semánticamente o denotativamente, yo te mostré la botellita de mi vino y te dije, ¿cuello de botella qué es? Es esta estrechez, ¿cierto? Es esta estrechez. ¿Te pide por esta semántica? No, profesora, no me pide de acuerdo al texto. Por ello, tu respuesta es la alternativa A. Bien, un aumento significativo en la demanda de boletos. Desde luego que no, porque me están pidiendo la interpretación connotativa de cuello de botella, por eso no será la B. La C, un problema de transporte en la vía Aguascalientes. Si te fijas, cuando es un cuello de botella o es un problema transitar, pudo ser una de las alternativas que te pudo confundir. Pero como hemos hablado ya de que estamos hablando de fondo, de interpretación del texto, por lo tanto, la respuesta C hubiera sido nuestra distracción, bueno, pero no es. La alternativa D, una zona con riesgo constante de accidente. Tampoco, porque en realidad no está respondiendo a la pregunta cuello de botella. La lentitud en el proceso productivo, peor, ¿cierto? Por ende, nuestra respuesta correcta será la alternativa, comprobemos a ver si es cierto, la B y la A. Respuesta correcta. Vamos con la preguntita número 3. ¿Cuál de los siguientes aspectos específicos es objeto de la crítica del autor? En este caso, estamos hablando específicamente de la postura del autor, ¿sí? La postura del autor. Y al hablar de la postura del autor, ¿qué significa? Estamos hablando que acá nos habla sobre la posición, dice, ¿cuál de los siguientes aspectos específicos es objeto de la crítica del autor? El autor, ¿qué está criticando en el texto? ¿Qué está criticando? ¿Qué es lo que hace? Ahí está, ya me están dándome las respuestitas, ¿sí? Excelente. Muy bien, chicos y chicas. Efectivamente, si hacemos el análisis, mi respuesta correcta es la alternativa A. ¿Por qué, Miss? Porque el autor critica ácidamente en el texto la falta de acción de las autoridades ante un plan existente. El autor durante todo el proceso nos relató los problemas que viven los turistas, los problemas hasta que los peruanos que vivimos cuando subimos a Machu Picchu, ¿cierto? Pero también te dice, hay un plan existente. Acuérdate que en el último parágrafo nos estaba hablando de que hay un plan consensuado que se ha presentado. Incluso él exige, ¿no?, que se hagan marchas de contramarchas. ¿Para qué? Para que se solucione ese problema a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, por ser Machu Picchu un centro turístico muy atractivo de Perú. Entonces, él indica de que se debe solucionar. Por ello, él critica, él genera este texto para que le den solución a ese problema. Sin embargo, la alternativa B nos dice la popularidad de Machu Picchu como destino principal del turismo receptivo. Completamente falso. ¿Sí? La alternativa C, la frustración de los visitantes que no logran ingresar. Y la D, por supuesto, tampoco, porque es muy literal la respuesta y tu pregunta es de nivel inferencial, ¿no? La existencia de mafias que falsifican entradas. También es específico, es preciso, ¿no? Porque solamente en una parte del texto te menciona sobre esas mafias que surgen para poder vender el boletaje, ¿no?
El malestar de quienes esperan horas para entrar. También se dio en el texto, pero no con la precisión de la posición del autor. ¿Sí? Muy bien, señoritas y jóvenes. Entonces vamos a comprobar nuestra respuestita si es la alternativa A. Respuesta correcta. Muy bien, ya me dijeron la D. Ya, calma, chicos, calma. Ahora sí, nos vamos a ir a nuestro quizzes para que ustedes participen. Vamos a proceder ahora a revisar nuestras preguntas, ¿de acuerdo? La pregunta número 4 nos decía, ¿qué alternativa de solución plantea el autor? Nuestra respuesta correcta, en este caso, 85 jugadores respondieron implementar un plan maestro de gestión que optimice los circuitos y el acceso. Efectivamente, nuestra respuesta es esta. ¿Por qué, profesora? Cuando te dice qué alternativa plantea el autor, recuerda que es una pregunta de nivel inferencial. No te pide una literalidad. Por ello te dije, si es una pregunta inferencial, tu respuesta inferencial. Si es una pregunta literal, tu respuesta literal. Es muy importante, como regla de oro, identificar qué tipo de pregunta te formula. Pero son 162 jugadores que hemos colocado conseguir el apoyo de los gobiernos central, regional y local. ¿Estás de acuerdo? Estoy bien, estás bien. Ya te voy a aceptar tu respuesta. Pero ¿dónde se encuentra esto? Se encuentra en el último párrafo. Yo lo había subrayado. Nos dice efectivamente qué es lo que quiere el autor. Dice que existe un plan consensuado en poder de las autoridades desde hace años. Comprender, desarrollar circuitos, instalar elevadores y telecabinas, ampliar las zonas visitables descongestionando y preservando el vestigio arqueológico. Tras marchas y contramarchas. Como notarás, en ese sentido, no podría ser la alternativa de conseguir el apoyo de los gobiernos central, regional y local, porque está literalmente en el texto. Y tu pregunta, ¿qué naturaleza es? Inferencial. Ay, de acuerdo, tiene toda la razón. Si yo identifico mi tipo de pregunta, voy a también a responder con mi tipo de respuesta que me está exigiendo. No puedo literalizar, no puedo combinar una respuesta literal, se responde con una literal. Una respuesta inferencial, se responde con una respuesta inferencial. Y en este caso, la opción A sí no se encuentra al pie de la letra, sino está parafraseada de acuerdo a nuestro contenido. Veamos nuestra siguiente preguntita para que no nos gane el tiempo. Dice, ¿qué afirmación es una idea compatible con el contenido del texto? Cuando te dice compatible, ¿qué es? Igual, ¿no? Parecido igual. ¿Qué significa eso? Dime, Chantal. ¿Chantal? Ya, se le fue la manita. No me hice, fue equivocación. Gracias, hija linda, no te preocupes, no te preocupes. 188 jugadores me indicaron el crecimiento del sector turístico se ve afectado por la situación de Machu Picchu. Igualmente, aquí dice, ¿qué afirmación es una idea compatible con el contenido del texto? Efectivamente, en el texto también nos habla sobre el crecimiento turístico. ¿Dónde nos habla esto? Nos habla en el texto en el primer párrafo. Nos dice que Machu Picchu es fuente de orgullo, pero también hay una gran preocupación. Hay mucha demanda de la población visitante hacia Machu Picchu y eso se convierte en un verdadero problema, ¿no? Eso nos mencionaba. Por ello, nuestra respuesta correcta en este caso ha de ser la alternativa C. El crecimiento del sector turístico se ve afectado por la situación de Machu Picchu, ¿cierto? Vamos con la siguiente preguntita. Las demás me dijeron 17, la sobredemanda eliminado el problema de las mafias. Es muy específica la respuesta. El MINCETUR está impulsando el plan de solución para Machu Picchu, igual demasiado literal, ¿ya? Vamos con la siguiente preguntita, y esta es una pregunta de extrapolación, que son las preguntitas más intimidadoras, ¿cierto? Dice, si los gobiernos contribuyeran con el sostenimiento y acceso a Machu Picchu, ¿qué nos depararía? ¿No? Si los gobiernos pusieran las manos para solucionar este problema, ¿qué sucedería? Es una pregunta de extrapolación. Parece difícil, pero si te fijas, son 196 jugadores. La respuesta correcta. La experiencia del visitante dejaría de ser frustrante y caótica. Claro, ¿no? Si ellos le dan una solución a este problema que ha observado el autor del texto, pues definitivamente ir a Machu Picchu sería lo más bonito, ¿no? Muy bien, señoritas y jóvenes, entonces ahora sí, vamos a continuar con nuestros textitos. Igual viene la segunda parte de jueguito. Y comprobamos nuestras respuestas, que efectivamente tenemos la respuesta A, tenemos la respuesta en la 5, la C, y en la 6 tenemos la alternativa D,
¿sí? Vamos con el texto número 2, ¿ya? Y en esta oportunidad voy a leer el texto y vamos a trabajar rápidamente. Dice, la Maison du Zero de Chet es un centro de estética francés que enseña la fabricación de shampoos naturales y sostenible a base de cacao, arcilla, vinagre de manzana o harina de maíz. Los hay también líquidos, sólidos o para aplicar en seco, pero realizamos de manera artesanal con el fin de preservar el medio ambiente. Además, los ingredientes utilizados que encontramos fácilmente en nuestra cocina tienen propiedades beneficiosas para nuestro cabello y sustituyen a los famosos parabenos y siliconas, presentes en la mayoría de los ya convencionales, pero agresivos e incluso peligrosos para nuestra salud. En este primer parágrafo podemos observar, vamos señoritas y jóvenes, quiero ver ese chat, ¿de qué trata nuestro primer párrafo? Vamos, ¿de qué trata nuestro primer párrafo? Para poder subrayar. A ver, otro quiz, no te preocupes, ya viene el otro quiz. Excelente, de shampoo, pero ¿qué tipo de shampoo? Vamos, completa la idea. Shampoos naturales. Artesanales. Shampoo natural. La fabricación Shampoo de natural. shampoos naturales. Muy bien. ¿Puedes subrayar, por favor, aquí? Shampoo natural. Excelente, shampoo artesanal. Naturales. Por favor, ¿dónde está? ¿Dónde está? La fabricación de shampoo natural. Ay, tapó todo. Ya, otra vez. Está tapando todo. Escape. Está tapando todo, ¿no? Veamos entonces. Vamos a trabajar nuevamente con el point to fix. Y veamos cuál es de menor medida. A ver, veamos este. Shampoo natural. Solamente eso, ¿ya? Es lo que voy a subrayar. ¿Qué más nos dice? El párrafo número 2. Este párrafo 1 nos habla de shampoo natural, que tiene, coadyuva, incluso coadyuva mucho, cuida, es un preservante del medio Miss, ambiente. ¿puede poner el puntito chiquito para presionar? Porque Ok. Gracias, muñeca linda, gracias. Excelente, O ¿no? si no, también, profesora, puede cambiar de pincel a subrayado. Ahí está, ya está. Ya está, gracias. Yo les dije que me tenían que ayudar. Muy bien. Entonces, chicas y chicas, como observamos, en este caso, el primer párrafo solamente he subrayado shampoo natural, que este shampoo natural preserva el medio ambiente y también estamos libres de utilizar los parabenos y siliconas que la mayoría de shampoos utiliza como son los reactivos químicos, ¿cierto? Vamos con el parágrafo 2. Las ventajas de estos productos fabricados de manera artesanal son tanto para la salud como para el medio ambiente. Son shampoos sostenibles porque requieren muy poca agua o ninguna fuente al 80% de agua que encontramos en su mayoría. Además, no generan espuma. También nos permite que a largo plazo dejemos de comprar aquellos que contienen tanto componentes químicos nocivos como recipientes contaminantes que más tarde acabarán en la basura e incluso en el mar. En este parágrafo, lo que debo de subrayar específicamente cuál es, que es una fabricación del shampoo de manera artesanal. ¿Qué más? Me dice que se requiere muy poca agua. ¿Qué más me menciona? Me menciona que está libre de componentes, ¿sí? Está libre de componentes químicos y nocivos. Lo más importante del texto, lo más importante, ¿sí? Que los dice como recipientes contaminantes que más tarde acabarán en la basura, ¿sí? Cuida el medio ambiente por inferencia, ¿sí? Por inferencia cuida el medio ambiente. Entonces, es importante para mí esto que subrayar. Vamos con el parágrafo 3. En Francia se venden 5 shampoos por segundo, lo que se traduce en 174 millones de botellas de estos al año. Durante la elaboración de estos productos, podemos optar por materiales reciclables como recipientes de cristal, lo que reduce nuestra huella ecológica. Sin embargo, la alternativa capilar más sostenible sería no lavarse tan a menudo, es decir, reducir la frecuencia de lavados. Todo un reto para los más escépticos. Para conseguir mantener el pelo limpio durante más tiempo, también se puede utilizar técnicas rudimentarias, como cepillarse el cabello por la mañana y por la noche, para eliminar la suciedad y cambiar regularmente las fundas de las almohadas. Entonces, en este parágrafo, lo que podemos resaltar efectivamente es que hay un consumo exacerbante de los depósitos de las botellas. ¿Y eso es contaminante? Sí.
Entonces, ¿qué nos sugiere el autor? Nos sugiere que para no hacer el consumo de tanta botella de plástico que termina en los tachos, hay que reciclar. Recipientes de cristal. Excelente. O también nos dice que debemos de utilizar recipientes de cristal, ¿no? Que estos no son contaminantes. Algo más nos aconseja que el pelo nos debemos de cepillar, ¿no? Acá nos decía, el pelo debemos de cepillarlo durante la mañana y durante la Y en la noche. Claro. Y así evitamos que se ensucie rápidamente el cabello, ¿cierto? En la actualidad, dice, cada vez El cambio de fundas. Claro, también nos aconseja, ¿no? Nos aconseja que debemos de cambiar las fundas, obviamente para que el pelo no se ensucie, ¿cierto? Finalmente, el último parágrafo nos dice, en la actualidad, cada vez son más las personas que optan por volver a las técnicas más antiguas para cuidar tanto de la salud, de su salud, como del medio ambiente. Aquí, lo más importante es que este champú cuida nuestra salud y cuida nuestro ambiente. ¿Por qué, profesora? Porque es un champú artesanal, porque este no contamina el medio ambiente. Y en vista que es elaborado con productos naturales y tiene poco uso de agua, pues este va a mejorar nuestra salud, o sea, el cuero cabelludo, y también va a evitar la contaminación ambiental. ¿De acuerdo? Entonces, vamos en ese chat, díganme, ¿de qué trata básicamente nuestro texto? Vamos. De shampoo artesanal. Shampoo artesanal. Pregunta de Clara. ¿Qué se dice acerca del shampoo artesanal? Que tiene beneficios. Tienen químicos nocivos. Muy bien. Nos está mencionando el autor que efectivamente, en vista que es un shampoo artesanal, este cuida de nuestra salud y cuida el medio ambiente. El autor está a favor de ¿qué? De que utilicemos lo natural o utilicemos los químicos. Dígame sí o no. ¿Cuál? Natural. Vamos a nuestras preguntitas. Si ustedes notaron, el gran secreto es comprender el texto, degustar el texto, disfrutar el texto. ¿De acuerdo? Regla de oro. Vamos con la pregunta número 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es compatible con el texto? Si te dice compatible, identifica el tipo de pregunta. Es una pregunta de equivalencia. Una pregunta que está en el texto. Aquí puede estar parafraseado o sumillado, pero se encuentra en el texto. Vamos, dame tu respuesta. ¿De? La D. ¿Cómo que la D? ¿Cómo es? Decídanse. La D. Sí, alternativa D. Miss, ¿por qué la alternativa D? Porque la alternativa A te dice, los shampoos convencionales son beneficiosos por su alto contenido de agua. El texto menciona que no se usa mucha agua, por lo tanto, descartado, ¿cierto? Descartado. Sí, descartamos esa alternativa. La Maison Ducero de Chet se especializa en la fabricación de productos de limpieza doméstica. ¿Nos preguntan por ello? No. Entonces, por lo tanto, descartado. Las creaciones poéticas arequipeñas se caracterizan por su contenido coloquial y satírico. ¿Algo tiene que ver con mi texto? Nada, Miss, descartado. ¿El uso de shampoo sólido y seco es perjudicial para la salud del cabello a largo plazo? Igual, descartado. Y nuestra respuesta correcta, por supuesto, ha de ser la alternativa D. La elaboración de shampoos artesanales no requiere un uso significativo de agua. ¿Por qué es de equivalencia, profesora? Porque usted mencionó que efectivamente en el texto, en su oportunidad, usted subrayó acá, shampoo natural, ¿sí? Por eso tu respuesta correcta es la alternativa de Delgado. Vamos con la pregunta número 8. Según el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Es la C. Los shampoos comerciales contienen... Muy bien, chicos lindos. Gracias, hijos lindos. Los shampoos convencionales contienen parabenos y siliconas que son inofensivos para la salud. Respuesta correcta. ¿Qué tipo de pregunta, profesora? Por favor, apague el micrófono. Dice, es una pregunta
literal, pero pregunta de negación, ¿sí? Porque te dice, según el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? O sea, todas son falsas, excepto la C, porque la C es completamente falso. En ningún momento el texto nos mencionaba que los shampoos convencionales, o sea, los químicos, contienen parabenos y siliconas y son inofensivos. Todo lo contrario, el texto nos mencionaba que los químicos, los reactivos, por favor apaga el micrófono, en este caso, los shampoos que tienen químicos son los que van a deteriorar el cuero cabelludo, ¿cierto? Colabórenme, por favor, Vamos con la pregunta número 9. Gracias, Caroline. Pregunta 9 dice, ¿cuál es el asunto principal que aborda el autor en el texto? ¿Qué tipo de pregunta es, por favor? Regla de oro, identifica el tipo de pregunta. Pregunta, ¿cuál es? Inferencial. Asunto principal. O sea, te está preguntando por la idea principal. Si te diste cuenta, está de diferente manera la formulación, pero está la pregunta de nivel diferencial. ¿Cómo debe ser tu respuesta? Por favor, no te equivoques, porque aquí hay una literal y hay una diferencial. ¿Cuál es tu respuesta? Número 9. La D. La D. La 9, ya. Sí. La C. No es la C. No es la C. Es la D de edad, ¿cierto? ¿Por qué, profesora? Dice, ¿cuál es el asunto principal que aborda el autor en el texto? Los beneficios de una alternativa capilar sostenible frente a los productos convencionales. ¿Y por qué, profesora, es nuestra respuesta a la alternativa 9, la D? Es una pregunta de nivel inferencial. El autor, en este caso, de la Maison Ducero Duchet, como ejemplo, para presentar y contrastar los shampoos artesanales y sostenibles con los convencionales. Es lo que precisa en el texto. El texto se centra fundamentalmente en las ventajas de los primeros, en este caso en el primer párrafo, nos mencionaba que hay una ventaja de usar el shampoo artesanal, ¿no? Y todo el texto nos menciona, todo el texto. Sin embargo, la alternativa A nos dice, la historia de la Maison Ducero Duchet, imposible. No trata solamente de esta empresa. La B, las consecuencias de la contaminación por shampoos convencionales en el mar. Bueno, puede ser que digamos que hay la contaminación y el shampoo, pero en el mar no. Entonces, por lo tanto, descartado, ¿no? ¿Dónde está mi point to fix? Vamos a ver acá. Voy a decir, no, muy bien. No puede ser la A, no puede ser la D, por el mar, ¿no? C, la necesidad de reducir la frecuencia de lavado para el cuidado del cabello. Tampoco puede ser. ¿Por qué, profesora, no puede ser la C? Porque es una pregunta literal, es una respuesta literal. Acuérdate que en el texto nos decía, para reducir la contaminación o el lavado de cabello, puedes peinarte en la mañana y en la noche, o puedes cambiar las almohadas. ¿Te acuerdas que te decía eso? Entonces, ¿qué significa? Que la C es literal. Y tu pregunta, ¿cómo es? Es inferencial. Entonces, no te puedes confundir. La alternativa D, que me dice la respuesta correcta. Los beneficios de una alternativa capilar sostenible. ¿Por qué alternativa capilar? Porque si tú utilizas ese shampoo natural en frascos de vidrio, evitas la contaminación del uso de los botes de plástico. Evitas de que el cabello se destruya por los parabenos o por los reactivos químicos. Por eso tu respuesta correcta, sí o sí, es la alternativa D. ¿Ya? El alto consumo de shampoos en el mercado francés. Si bien es cierto, el texto también literalmente nos mencionaba al referente, nos decía que son cantidad de botellas de plástico que se utilizan y por tanto siguen siendo contaminantes. Entonces no podría ser tampoco la E. Por tanto, tu respuesta 100% se pronuncia es la D, ¿ya? Vamos con la pregunta número 10. Y en esta oportunidad vamos a ir a nuestro quizzes, ¿de acuerdo? A nuestro quizzes. Vamos otra vez, les voy a trasladar en el chat les voy a trasladar el quizzes. ¿Se observa, chicos y chicas? ¿Se observa? La pregunta número 10 nos decía, ¿qué se puede inferir sobre el propósito del autor? Si te fijas, propósito del autor es la intención del autor, ¿sí? Y 225 jugadores me dieron la respuesta correcta, alternativa C. Subrayar la magnitud del problema ambiental que genera el consumo de shampoo convencional. ¿Por qué es tu respuesta la alternativa C? Porque es una respuesta de nivel inferencial. Y no podemos hablar de una opción A porque estaríamos hablando de destacar la popularidad de los shampoos. No tenía la intención el autor. El autor tiene la intención de cuidar el medio ambiente por medio del uso de este shampoo artesanal.
Igualmente, 32 jugadores me mencionaron señalar que el mercado francés tiene una alta demanda de productos de limpieza. En realidad es una inferencia, pero de otro asunto, no de nuestro tema principal, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con la preguntita número 11. Dice, suponiendo, y esta es una pregunta de extrapolación, ¿no? Extrapolación. Suponiendo que los shampoos convencionales lograran reemplazar todos los ingredientes nocivos por componentes naturales, manteniendo sus envases de plástico, ¿cómo se podría inferir que esto afectaría su sostenibilidad? Como notarás, 193 jugadores me mencionaron la respuesta correcta. El impacto ambiental se reduciría, es obvio, ¿no? Es obvio, va a reducirse, pero no se eliminaría por completo, definitivamente no. ¿Por qué? Porque en este caso el autor nos mencionaba que este shampoo natural, si bien es cierto, es muy pertinente y apropiado utilizarlo y también va a evitar la contaminación, no vamos a eliminar jamás los shampoos convencionales. Por eso tu respuesta correcta es la alternativa B. Muy bien, vamos con la pregunta número 12. Dice, sí, nuevamente pregunta de extrapolación por condición supuesta. Y yo te dije expresamente que tus preguntas de inferencia de nivel del segundo nivel, inferencial y criterial, estas generalmente son por interpretación, por comprensión, y las de extrapolación, en este caso, son conjeturas hipotéticas. Por eso aquí tenemos una pregunta de extrapolación por condición supuesta. Si la alternativa de no lavarse el cabello a menudo no fuera una opción sostenible, ¿qué implicaría esto para el enfoque del autor sobre el cuidado del medio ambiente? Nuestra respuesta correcta, desde luego, es la alternativa B. 165 jugadores me mencionaron la respuesta correcta. El texto se enfocaría en promover únicamente la fabricación de shampoos artesanal como única solución. Claro, en este caso, de querer nosotros solucionar este problema de los químicos que generan lastimar nuestro cuero cabelludo, pues sería una inclinación muy, muy certera el utilizar nuestros champús naturales. ¿De acuerdo? Muy bien, señoritas y jóvenes, ahora sí regresamos al último texto, y lo tenemos aquí. Se observa, por favor, el texto, pero para esto voy a cambiar a este. ¿Se observa este mejor? ¿Sí? ¿Se observa? Sí, se observa. Un poquito menos, ya está. No se preocupen. Igualmente yo lo voy a leer, ¿ya? Dice, hilos dentales, su historia reciente. A ver, aquí me pueden ayudar. A ver, por favor, Salma, Fabiana, ¿te encuentras en sala? Fabianita, eres la afortunada. Lee, por favor, a Philip Charles. Fabianita. Ay, ¿no es en serio? ¿Dónde está Fabiana? A ver, tengo manitos levantaditas. Gracias por querer acá. Ya, esas manitos levantaditas, por favor. ¿Cuántas manitos levantaditas tengo para que puedan leer? Tenemos a García, Ariana. Arianita. ¿Está en sala? Sí, mismo. Hija linda, lee a Philip Charles Shermelin. Philip Charles Shermelin encontró en la cueva de Hengist, en Bélgica, los primeros fósiles de Neandertal. Se les conoce como Hengist 1 y Hengist 2, que eran de un niño. En ese momento no se reconocieron como una especie humana. Muy amable. En este caso estamos leyendo una línea de tiempo, ¿sí? Y hablamos de historia, porque la mayoría de ustedes son postulantes a ciencias sociales. ¿Y de qué teoría estamos hablando? De 1856, en la que Philip Charles Shermelin nos habla sobre el origen de cómo se da la especie humana y cómo se origina, ¿ya? La otra manito levantadita que tengo es la de Ángel. Ángel, por favor, lee 1857. Angelito. ¿Se me escucha? Claro, se te escucha. Trabajadores que extraían materiales de construcción en una cantera, cueva de Neard, en Alemania, encontraron huesos, pensaron que eran de osos. Joseph Ford, un profesor de anatomía y naturalista, estableció que pertenecían a seres humanos muy antiguos. Excelente. En esta oportunidad estamos leyendo la teoría de 1857 sostenida por Joseph Fulroth. ¿Y qué nos hace referencia? Nos hace referencia a la primera oportunidad que se encuentra en la cueva de Neandertal. ¿Dónde queda? En Alemania.
Y aquí es donde se da la primera investigación en la que se encuentran los huesos más antiguos de los neandertales. Muy bien, la otra manito levantadita que tengo es de Ami. Ami, por favor, Ami. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya. Fujiro y Hermann Schaffhausen, un profesor de anatomía de la Universidad de Bonn, concluyeron que los huesos encontrados en la cueva de Nearden permanecían a una forma antigua y no reconocida de humano. Excelente. Aquí estamos observando, ya estoy haciendo solo parafraseo, solo parafraseo, ya no estoy subrayando. Aquí hablamos de la teoría de 1859 sostenida por Hermann, ¿sí? ¿Y qué nos habla? Nos está hablando que efectivamente la Universidad de Bonn finalmente concluye de que estos huesos son huesos fósiles, muy antiguos, ¿no? Y corresponden, ya ellos comprueban en la universidad, corresponde a los neandertales, ¿sí? Siguiente que tengo, Gabrielita, por favor, lee 1863. La publicación del origen de las especies de Charles Darwin influyó en la comprensión de la evolución humana. Propone que todas las especies, incluyendo la humana, evolucionaron de ancestros comunes por selección natural. Esto implicaba que los neandertales eran parientes evolutivos cercanos. Excelente. Y aquí tenemos ya la teoría de Charles Darwin, en la que obviamente ya se da a conocer cómo los neandertales eran los parientes más cercanos a lo que corresponde el origen de la especie humana, ¿no? Vamos con 1908 y tengo la manita levantada de Yeshua. Yeshua. Por favor, Yeshua. Yeshua. ¿No se encuentra? Ok. Aishe. Aishe. Sí, mi por favor, lectura usted. El geólogo inglés nombró por primera vez a esta especie Homo neanderthalensis en honor al sitio donde encontraron sus restos. Se reconoce por primera vez la existencia de una especie distinta al Homo sapiens. Excelente. Muy bien, efectivamente aquí en 1908 William Kings nos habla sobre la primera vez del Homo neanderthalensis, ¿sí? Y aquí es donde se da la primera especie de la unión del Homo sapiens con el Neanderthals. 1911, por favor, lecture Rachel, los afortunados primeros son los que estoy eligiendo. Vamos. Medei y Jan Bonnefeld, junto con Jan Bonneval, encontraron el primer esqueleto casi completo de Neandertal, hasta ese momento en la cueva en la Chapelle aux Saints, Francia. Excelente. En 1911, si se fijaron, estamos yendo como línea de tiempo, de lo más antiguo a lo más moderno, ¿sí? Y en este caso, en 1911 se da a conocer que el esqueleto correspondía a una fusión del Neanderthals con el Chapelle aux Saints de Francia, ¿sí? Vamos con 2000, a ver, tenemos acá el Marceline Bowley. Marceline Bowley. A ver, para que no nos gane la hora. Estudió los restos del viejo de la Chapelle aux Saints, propuso que los Neanderthals eran prácticamente simios, y ahí nace el mito de Neanderthal brutal, simiesco, violento, incapaz de hablar. Finalmente, en el 2010, el investigador sueco Paavo publicó la primera secuencia del genoma Neanderthal. Fue reconocido con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el 2022. Muy bien, entonces, aquí tenemos cuántos participantes, 527 participantes, ¿no? La pregunta es en este caso, a ver, voy a jalar, nos dice, ¿por qué desaparecieron? ¿Por qué desaparecieron? De acuerdo al texto, nos está hablando de la hipótesis de que esta especie desapareció por la poca natalidad que hubo de la fusión de estas dos especies. También desaparecieron porque el cambio climático no era favorecedor, ¿sí? A su vez, nos menciona que estos fueron reemplazados por los Homo sapiens. Cabe mencionar que la fusión no se llegó a completar. ¿Por qué? Porque no ayudó la natalidad, no ayudó el clima y por lo tanto no hubieron muchos de la especie.
La supervivencia y adaptación. Cerebro perfectamente desarrollado, enterraban a sus muertos, sentían compasión por otro. El asesor científico es el doctor Alejandro Terrazas Mata, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es un texto de Luisa Santillán, de diseño de Luis Olivia. Muy bien, señoritas y jóvenes, entonces, al ver nuestro textito, ¿sí? Nuestro texto ya lo hemos observado, podemos mencionar que efectivamente nuestro texto trata sobre los Neanderthals, ¿cierto? Veamos entonces ahora nuestro jueguito, ¿ya? Nuestro jueguito directamente. Y vamos con el tercer enlace. Y revisamos, ¿ya? De acuerdo a la pregunta número 16, nos dice, ¿cuál es el propósito fundamental del autor al señalar que los humanos actuales tienen entre 2% y 4% de ADN Neanderthals? Respuesta correcta. 195 jugadores me confirman que la respuesta C es la más pertinente. ¿Con qué propósito? Para subrayar la interacción y el cruce entre los Homo sapiens y los Neanderthals, sugiriendo que dejaron un legado genético relevante en los humanos contemporáneos. Si bien es cierto, en la línea de tiempo hemos explicado expresamente cómo se da la evolución, el surgimiento, el descubrimiento, también hemos hablado justamente de ese cruce de las dos especies, y acá justamente nos hacen referencia a ello. De acuerdo al texto, nos está mencionando nuestra respuesta. Pregunta número 17. Según la infografía, porque lo que hemos visto el día de hoy, la unión de un texto más una infografía, pues la información, no texto. ¿Ya? Bien, entonces la pregunta 17, según la infografía, ¿cómo podrían negarse la idea de los Neanderthals no dejaron huella genética significativa en los humanos modernos? Muy bien, 217 jugadores me indicaron que los estudios genéticos modernos muestran la presencia de entre 2 y 4% de ADN Neanderthals en las poblaciones humanas fuera de África, lo que niega la afirmación que no dejaron huella genética. ¿Y por qué no dejaron huella genética? Porque acuérdense que el clima, el contexto no permitía el desarrollo de los Neanderthals. Por ello es que justamente se habla de este porcentaje. Pregunta número 18. ¿Por qué se considera insuficiente concluir que los Neanderthals desaparecieron únicamente debido a los cambios climáticos, basándose en la información de la infografía? Efectivamente, la gran mayoría, la mayoría, me dijo 114 jugadores, que la información genética y los hallazgos fósiles sugieren que factores sociales como el aislamiento o el conflicto del Homo sapiens también influyeron en su extinción. Claro, no solamente el clima, sino también hubieron otros factores que definitivamente influyeron en que los Neanderthals no tuvieran la evolución pertinente, ¿no? Muy bien, señoritas y jóvenes, ha sido un placer y un gusto trabajar con todos ustedes el día de hoy. Voy a agradecer muchísimo, de verdad que sí, les voy a agradecer mucho hayan respondido esta prueba diagnóstica, ¿ya? Por favor, la prueba diagnóstica, espero que la hayan respondido. Igualmente, ahora les voy a brindar, Sala les va a brindar la prueba de salida, ¿ya? Chicos y chicas, dudas, preguntas, inquietudes en relación a esta primera fase de comprensión de lectura. ¿Qué les pareció? ¿Qué sugerencia? Ninguna misita, una misita, me dicen, muy bien, gracias por sus manitos, pues excelente, interesante, la quiero, yo también te quiero. Muy bien, chicos y chicas, mis mejores deseos para todos ustedes. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Luchen por su meta, luchen por su propósito. Yo sé que es un poco agotador estar en el colegio y simultáneamente estar en el CEPRE, pero voy a ir con el último consejo. Acuérdate que este proceso CEPRUNZA 2026 para ti particularmente es tu única oportunidad, porque solamente se lleva un CEPRE quintos una sola vez, salvo que repitas de grado. Y si repites, hay refuerzo escolar. No te van a permitir repetir. Entonces, en este momento, todos los postulantes están en el mismo nivel. Todos postulan porque son de quinto. Entonces, es tu oportunidad. Aprovecha esa oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por la compañía, señor monitor. Les agradezco la participación.